Hola, doctora. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este nuevo video. Pero antes que nada queremos agradecer a una paciente muy especial, la señora Adela, por regalarnos estas bellas Ese no. flores. Sí, estas bellas flores para adornar nuestros videos. Muchísimas gracias. Sabemos que está pasando por un proceso que es muy difícil como persona, pero vamos a seguir adelante con esto. Claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante y es increíblemente, yo creo que la razón principal por la cual cualquier persona acude con un médico. Vamos a hablar del dolor, por qué duelen las heridas. Y bueno, ¿por qué no empezamos definiendo qué es el dolor, Citlali? Ok, miren, el dolor es una percepción sensorial que está localizado subjetiva y que es muy desagradable, pues se produce en una parte del cuerpo. Esto se debe como resultado a la estimulación de las terminaciones nerviosas. Así es, como el dolor siempre es al momento de la herida nada más, el dolor puede darse después de una herida, ¿cómo lo podemos clasificar? Ok, podríamos clasificarlo en dos en esta ocasión, que sería en agudo y crónico. El agudo va a ser cuando recién nos realizamos una herida, que va a ser el dolor que vamos a sentir. Claro, este va a mejorar una vez que colocamos algún apósito o bien que usemos un analgésico. O probablemente va a desaparecer en unos instantes después de la herida, de que se generó la herida. Y está el crónico, el cual nos va a seguir aunque usemos medicamentos analgésicos y se va a expandir por más tiempo. Ok, bueno, como bien lo acaba de decir Citlali, tenemos que entender que durante el proceso de la cicatrización de la herida y la producción realmente el dolor es un síntoma que puede estar presente, ¿no? Ahora bien, explicar realmente todo el proceso corporal por el cual se genera esta sensación es complejo. La verdad es que tendríamos que meternos en muchos términos que hasta nosotros a veces como médicos nos cuesta trabajo entender y pronunciar, pero bueno, se los voy a tratar de explicar de la forma más fácil que se me ocurre. Y hay dos tipos de dolor principalmente. Bueno, hablamos del crónico y del agudo, ¿no? El dolor agudo es ese que se produce al momento que tenemos la lesión o bien cuando estamos haciendo quizá una curación, un tallado. Ese es el dolor agudo. Y ese tiene que ver con algo que se llama, bueno, es el dolor que se llama nociceptivo. Esto en español, ¿qué nos traduce? ¿O cómo se produce? Hay en toda la piel, en todo el cuerpo, tenemos puntas, vamos a decirlo así, de las terminaciones nerviosas. El sistema por el cual se genera el dolor es como un circuito en el cual yo tengo un estímulo nocivo en una parte del cuerpo. Eso genera un daño, una ruptura, una inflamación, me lesiona la terminación nerviosa y esta manda una señal. Aquí tienen que ver muchos procesos químicos, muchas sustancias. Esa señal se manda por el cuerpo hacia otros puntos. Es como ir haciendo bases, ¿no? Hacia otra base en la espalda, en lo que es la columna, la médula espinal, y de ahí la última base es el control del cerebro. Esta es la parte en donde se racionaliza, por decirlo así, el dolor. Esto es rapidísimo, son milisegundos la forma en que transcurre. Entonces, si yo me corto en una parte de mi cuerpo, la respuesta del dolor es inmediata. Como tiene que ver con la parte central, se traduce o se forma ese circuito y tiene que pasar por el cerebro. Aquí tiene mucho que ver también el componente de lo aprendido. Todos los que hemos tenido trato o hemos tenido hijos, hagan un poquito de memoria. Los bebés, esas primeras vacunas que se ponen en los primeros días, a veces el bebé, si acaso llora o pega un gritito cuando se introduce la aguja. Pero después, con el paso de los años, ya nos vemos cuando regresamos a vacunar ese mismo bebé a los 8 años, desde la entrada de la clínica, el bebé ya tiene dolor. El bebé de 9 años Sí. ya tiene dolor. No quiere entrar. ¿Por qué? Porque acá hay un componente también que tiene que ver con la forma en que percibimos nosotros el dolor.
De ahí que hay personas que dicen, ay, ese tolera mucho, ese no tolera tanto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se conjuntan el estímulo doloroso, el estímulo físico, con un estímulo también cerebral, un estímulo mental. Entonces, el dolor nociceptivo, este dolor que se produce cuando tengo una lesión, que se integra en este circuito en donde llega la señal de que hubo un daño, se integra aquí, lo procesa y me regresa y en ese momento digo, ay, me duele. Ese dolor generalmente responde bien con analgésicos. Cuando nosotros tomamos medicamentos, ese dolor disminuye. Hay otro dolor que es el dolor neuropático. Este dolor es el que casi siempre se asocia a lesiones ya en una forma crónica, o bien es muy común en las personas que tienen enfermedades como la diabetes o enfermedades que decimos nosotros, bueno, que dañan la mielina, ¿no? Pueden ser algunas enfermedades autoinmunes. Este es el dolor que se produce, que dice la gente a veces no puedo dormir porque en la noche siento ardor en el pie, cuando estamos hablando de un pie diabético, o en las heridas siento mucho dolor y es un dolor que la gente se quiere tallar, se quiere desgarrar, porque realmente no es como el dolor nociceptivo en donde si yo hago presión o me tomo un analgésico disminuye. Aquí, aunque yo me haga presión, el dolor se convierte en algo muy incómodo, ¿no? Y genera un efecto en cascada también de más dolor, porque si yo no estoy durmiendo porque me arde el pie, entonces tampoco voy a poder conciliar el sueño y entonces al rato traigo un dolor de cabeza. Y son los momentos en donde un dolor pequeñito se convierte en una bola de nieve que realmente cuando el paciente llega con nosotros a una curación, a una atención, o llega con un médico para decirle, oye, pues me duele mucho, el paciente ya llega que no quiere ni que hablemos, porque todo el entorno se convierte en algo irritante. Este dolor neuropático, ¿por qué se produce? Aquí, ese circuito que les estoy explicando de la forma en que se produce el dolor, está alterado en alguna parte, ya sea por algún daño nervioso, algún daño físico en alguna parte del circuito que está impidiendo que haya una buena conducción, o bien por alguna falta de sustancias químicas. Estos procesos de envío de señal tienen que ver con muchas sustancias. Si esas sustancias están alteradas, no se están produciendo, ya sea por déficit de alimentación, por medicamentos o por alguna otra patología que esté agregada, entonces imagínense que esa señal va pasando, de repente se interrumpe, no tiene por dónde conducirse. ¿Qué pasa? El dolor se hace mucho más grande. ¿Por qué me duele más una cortadita a veces con una hoja de papel que una cortada con un cuchillo? Porque eso también es cierto y todos lo hemos vivido. Bueno, la cortadita superficial, esa cortadita pequeña que a veces no alcanza ni siquiera a hacernos sangrar, está generando, no llega a hacer una ruptura de las terminaciones nerviosas. Lo que se queda tan superficial que lo único que genera es una sobreexcitación. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve locas a todas las terminaciones, porque sienten un daño, pero nada las rompe. Entonces, nada más las excita y eso hace que el dolor sea un dolor bastante intenso, ¿no? Cuando la profundidad de una lesión, de una cortadura, de una herida, es mucho más grande, va seccionando, va dañando las terminaciones, incluso entre más profunda, como es el caso de las quemaduras, entre más profunda sea, menos dolor hay. ¿Por qué? Porque llegan incluso en la quemadura, por ejemplo, es un buen ejemplo, llegan hasta a quemarse las terminaciones, ¿no? Entonces, es impresionante porque uno ve un daño muy grande físicamente, visualmente, y el paciente no tiene dolor, pero es un daño ya máximo de esas terminaciones nerviosas. Entonces, es complejo, sin embargo, bueno, espero que nos estemos entendiendo y si no, bueno, espero también todos sus comentarios en el video para tratar de dejar claro este aspecto.
Ahora, en el proceso, cuando hay una cicatrización, también hay dolor. ¿Por qué? Ok, la cicatriz como tal no duele, pero sentimos algunas sensaciones. Esto se debe a que el nuevo tejido que se está generando se ancla con las terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos pacientes nos refieren que incluso yo lo he sentido hormigueo, comezón, como si nos dieran a ratos piquetes. Todo esto es, como les comento, por el mismo anclaje que se hace con las terminaciones nerviosas que ya explicó la doctora. Empiezan a hacer su función, a volverse locas, como dijo, ¿no? Entonces también puede generarse no solo en la cicatriz, sino arribita, abajo, en la piel que está alrededor. Es por el mismo proceso que está pasando la piel, perdón, para volver a cerrar, que sentimos esto. Pero en sí, la cicatriz no duele. Así es. Es un proceso de reparación maravilloso, en realidad, en donde el cuerpo va recuperando pues la gran parte de sus funciones y la sensibilidad se tiene que recuperar al 100%, ¿no? Hay áreas en el cuerpo que tienen una sensibilidad muy especial, fotográfica, no vamos a decirlo así. Y obviamente cuando tenemos daño en esas áreas, pues el dolor siempre es más intenso. Estamos hablando de los dedos, estamos hablando de la lengua, estamos hablando de los labios y estamos hablando de las áreas genitales. En particular de todo el organismo son los sitios que tienen muchísimas más terminaciones nerviosas. Y si tenemos una lesión ahí, pues es muchísimo más intensa la percepción del dolor, ¿no? Entonces, hay que considerarlo para cuando tenemos esas lesiones. Ahora, es importante que si ustedes tienen dolor en una herida, lo comuniquen con su médico o con su especialista en heridas o con quien les esté dando la atención en salud. Porque es necesario controlar el dolor. Por un lado, hay quienes dicen, ¿no? He escuchado muchos comentarios y de algún modo pues tienen un poquito de verdad, pero no tanta. Si te duele es bueno, sí es bueno, porque quiere decir que estás vivo. Eso es lo más maravilloso. Pero no se trata de que el dolor limite tu vida, ¿no? Es importante hacer el control del dolor, sobre todo el dolor nociceptivo. ¿Por qué? Porque el dolor también tiene que ver con toda la inflamación que se genera alrededor de tu herida. Si nosotros no logramos ayudar un poquito al cuerpo a disminuir esa inflamación, el dolor es persistente y se vuelve algo limitante en muchas ocasiones. Entonces, si nosotros desde un inicio, gracias a Dios, ya estamos en una era en donde tenemos muchísimos recursos farmacológicos y físicos, porque a veces también con medios físicos logramos controlar el dolor. Lo que vamos a hacer es que la inflamación se reduzca y esto va a agilizar el proceso de cierre de tu herida. Entonces, no le tengan miedo a un analgésico cuando tienen una lesión. De hecho, la semana pasada que hablábamos de qué tener en un botiquín, les hablamos de la analgesia. La analgesia es importantísima, importantísima. No somos más valientes, ni somos más machos, ni somos más buenos si nos aguantamos el dolor. Lo único que estamos haciendo es, aparte de sentirnos mal, incrementar el tiempo en el cual va a tardar en cerrarse tu herida. Es importante la analgesia porque eso nos ayuda a que la piel disminuya un poquito su inflamación y pueda cerrar más fácil. Entonces, avísenlo. Mucho menos tolerable es que el dolor esté limitando tus actividades. Entonces, aquí entra y voy a tocar un poquito el aspecto psicológico. Cuando yo estoy pensando únicamente en mi herida, voy a hablar el caso del paciente, por ejemplo, con el pie diabético, por tomar un ejemplo. Cuando tenemos una lesión, una herida tan grande como es el pie diabético, que no puedo caminar, que está muy inflamado, que el proceso de cicatrización es lento, es tardío, el paciente muchas veces empieza a quedarse en la casa, después ya se empieza a quedar en el cuarto y después ya no tiene otra acción más que pensar en que ya quiere recuperarse porque no tiene movilidad con su pie, ¿no? Entonces, psicológicamente empezamos a darle también mucha atención a un solo punto. ¿Y qué pasa?
que el dolor que ya está presente lo hacemos mucho más grande. Pero eso tiene mucho que ver acá. Y eso nos baja el ánimo. Entonces el paciente se empieza a deprimir y una situación a lo mejor tan natural como es el tener dolor, se convierte en algo que se magnifica y que complica y que me lleva a un paciente a la depresión, al aislamiento, a una situación en donde por una herida, a veces por un callo del zapato, que empieza un pie diabético, la situación se agrava y se hace compleja de una forma exorbitante. Entonces hay que pensar, si yo estoy teniendo dolor, bueno, lo primero que tengo que hacer, le aviso a mi médico y empiezo un tratamiento. Mi médico me tendrá que orientar para definir qué tipo de dolor es, si es nociceptivo, si es neuropático, y según el caso, bueno, dar los medicamentos necesarios para tratar de controlarlo lo más posible. Segundo punto, tengo que tener movilidad y tengo que tratar de ser positivo, de distraer mi mente hacia otros objetivos, ¿no? Si bien siempre tu objetivo va a ser mejorar tu herida, el resto de tu vida tiene que continuar, lo hemos dicho en otros momentos, y tienes que seguir pensando en el proyecto que tienes que seguir trabajando en la computadora, bueno, se vale, ¿no? Tienes que engancharte a lo mejor con una serie, pero hay que distraer la cabeza. Tenemos que tener una buena higiene y una buena salud mental para que el dolor de una herida también se disminuya. Entonces, bueno, creo que en esta ocasión nos metimos a lo mejor un poquito más en otros puntos difíciles de entender, pero básicamente es lo que queremos dejarles. Seguramente ustedes están preguntando muchas cosas, coméntenlo. Ahí esperamos también para darles respuesta y pues si hay algo que no quedó claro o alguna duda adicional a esto que estamos hablando, con gusto se las vamos a resolver. ¿Algo más que tú tengas para aclarar? Creo que no. Ok. Mejor lo escribo. Bueno, está bien. Entonces, nos vemos la próxima semana y pues recuerden que sin heridas es mejor. Nos vemos. Bye.